Bienvenidos al desarrollo de otra clase. Tenemos el indicador 3.6, paralelismo, dados segmentos proporcionales, y el ejercicio propuesto en el triángulo ABC. Los puntos de E están sobre el segmento AB y el segmento AC respectivamente, de tal forma que satisfacen AD sobre AB es igual a E sobre AC. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que DE es paralelo a BC. Acá tenemos el segmento DE, el segmento DE, y hay que justificar que es paralelo al segmento BC. Ya trazado el segmento DE, en los triángulos que se formaron después de trazar este segmento, que es el triángulo ADE, el triángulo ADE, que es este triángulo, y el triángulo ABC, que es el que teníamos al inicio. Tenemos que el ángulo DAE, que es este ángulo, es igual al ángulo BAC, es el mismo ángulo, es compartido en ambos triángulos. Y el segmento AD, que es este segmento AD, sobre el segmento AB, que es todo este segmento, es igual al segmento AE sobre el segmento AC. Lo indica el enunciado del problema. Tenemos también que el triángulo ADE, este triángulo ADE es equivalente al triángulo ABC, que es el triángulo por el criterio lado, ángulo, lado. Teníamos que el triángulo ADE es similar al triángulo, decíamos, ABC, por criterio lado, ángulo, lado. Y el ángulo EDA, que es este ángulo, es igual al ángulo CBA, igual a este ángulo por semejanza de los triángulos ADE y ABC. También tenemos que el segmento DE, es paralelo al segmento BC, y los ángulos EDA, que es este ángulo, y el ángulo CBA, este ángulo, son ángulos correspondientes. Y por lo tanto tenemos que el segmento DE es paralelo al segmento BC. En conclusión, tenemos que, dado el triángulo ABC, si D y E son puntos sobre los lados AB y AC respectivamente,
tales que satisfacen que AD sobre AB es igual a E sobre AC. Entonces el segmento DE es paralelo al segmento BC. Acá tenemos que este segmento es paralelo a este segmento. Y ahí podemos ver que sí satisface lo que es la condición. Tenemos el ejercicio propuesto. Acá pueden resolver para practicar lo que es el desarrollo de la clase. Acá les queda el numeral número 1 en el triángulo ABC. Acá tenemos. Van a verificar si se cumple lo siguiente. Acá tienen que resolver literal A, literal B y literal C. Y en el número 2 igual en el triángulo acá van a verificar que se cumpla estas condiciones. Que pasen una feliz tarde, un bendecido día y cuídense mucho.